Buenos días chicos, vamos a dar inicio a la clase de hoy de estudios sociales. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema, que es el tema de la civilización romana. ¿Sí? Ya la semana pasada terminamos con lo que fue la civilización griega. ¿Ok? Entonces, esta clase va a estar bastante interesante, les pido que por favor presten atención. Y bueno, el tema lo veremos durante esta y la próxima semana porque también es un poquito extenso. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y vamos a ver el Imperio Romano y vamos a ver algo súper interesante de por qué nosotros nos llamamos latinoamericanos, de dónde viene esa palabra, ¿ok? Ven un momentico que empiezan a conectar. Ok. Entonces, chicos, para comenzar, ¿alguien tiene idea dónde se encuentra Roma? ¿En qué continente podemos encontrar Roma? Nadie recuerda, eso lo vimos en las clases anteriores, chicos, cuando vimos el Imperio griego, que Grecia estaba cerca de Roma. Si Grecia está cerca de Roma, entonces, ¿en qué continente está? ¿Doménica? ¿Por qué nadie me contesta? ¿Mm? Si no saben, digan no sé, pero no se queden callados, porque les estoy haciendo una pregunta. Si saben que es una falta de respeto, ¿no? Que estén haciendo eso. Entonces, Roma queda en el continente europeo. No entiendo por qué a estas alturas ustedes no saben si ya hablamos de los continentes y este país lo mencionamos un montón de veces, ¿sí? Roma es la capital de Italia. Y aquí vemos el mapa de Italia, que es bastante peculiar porque parece como una bota, ¿sí? Parece una bota. Aquí está el tacón y aquí está la parte de adelante. Entonces, aquí Italia queda muy cerca de Grecia, porque en el mapa mundi Grecia queda por aquí. Por eso es que ambos, de cierta manera, tuvieron contacto y adoptaron unas que otros tipos de cultura. Entonces, Roma es la capital. Y de Roma salió el gran imperio que vamos a ver durante toda esta semana. La civilización romana surgió en el año 753 a.C. como una pequeña comunidad cerca del paso comercial del río Tíber de la actual Italia. Como lo hemos visto en todas las civilizaciones, siempre estas estaban asentadas cerca de un río para que pudiese ejercerse principalmente el comercio. Roma se convirtió en una de las potencias imperiales más exitosas de la historia. El gobierno romano se caracterizó por un fuerte espíritu militar, lo que justifica su incesante actividad bélica. ¿Sí? Cuando hablamos de bélica, hablamos de guerra. Sin embargo, logró convertirse en potencia por su capacidad estratégica para establecer alianzas. A diferencia de los griegos que excluían a los extranjeros y sometían a los pueblos conquistados, Roma los incorporó a su sistema político-social y les otorgó la ciudadanía romana. Vemos aquí algo bastante importante, ¿sí? Por eso es que esta civilización romana duró tantos años y era tan estable. Primeramente, no porque hacían guerras y guerras constantes, sino tenían una capacidad estratégica superior.
que eso le permitió siempre salir exitoso en estos combates. Y esto, volver a todos los ciudadanos que ellos conquistaban parte de su imperio. Entonces, esto hacía que, aunque obviamente habían diferencias, habían resentimientos, porque pues están invadiendo su país, pues lo hizo de una manera más o menos cívica y entonces esto generó o evitó que los conflictos fueran superiores y que la gente pudiese pues adaptarse más a la conquista. Entonces, chicos, aquí vemos el mapa mundi en donde podemos ver a Italia. Este es el continente europeo, aquí está Italia y aquí está Grecia. Ven que queda muy cerca. Y este es el mar Mediterráneo. Entonces, para que nunca se les olvide cómo es el mapa de Italia, ¿sí? Y si lo vemos aquí en todo el mapa mundi, está aquí ubicado. Recuerden que el continente europeo está sobre el continente africano. Espacio geográfico romano. ¿Sí? Entonces aquí vemos una foto del Google Maps. La Roma antigua se ubicó en el continente europeo, en la imponente península itálica, bañada por el mar Mediterráneo, ¿sí? Vemos nuevamente que Italia es una península que está rodeada por el mar Mediterráneo. Mar que fue protagonista y testigo del surgimiento de varias culturas antiguas y también contemporáneas. Ya hemos visto que este mar ha sido súper importantísimo en la navegación, para el comercio, para sí, comercio entre país y país, para la pesca. Al norte, la península limita con la cadena montañosa de los Alpes. Al sur se encuentra con el mar Jónico, al este con el mar Adriático y al oeste con el mar Tirreno. El territorio está compuesto además de una importante cadena montañosa llamada los Alpenos, que a pesar de dividir la península en el centro de su longitud, posee pasos naturales que les permitieron la comunicación efectiva entre el este y el oeste, y por lo tanto también entre el mar Adriático y el mar Tirreno. Entonces podemos ver a lo lejos lo que son los Alpes, más o menos así es el ambiente, ¿verdad? Los biomas que nosotros podemos ver en Italia. El desarrollo de la cultura romana. Entonces, recuerden que nosotros hemos hablado de la cultura griega, que también está regida por una religión politeísta, ¿sí? Y por ciertos tipos de mitos que se llaman, posteriormente nosotros la llamamos la mitología griega. Aquí en Roma, aunque ellos fueron los fundadores del catolicismo, que eso lo vamos a ver la próxima semana, en un principio igualmente ellos eran politeístas y tenían una cantidad de mitos que se mantienen hasta el día de hoy, aunque sea la base del catolicismo, ¿sí? Entonces, la cultura romana se vio facilitada por sus diversas fuentes de agua dulce, como el río Po, ubicado en el norte de la península, y el río Tíber, que está ubicado en el centro. Río que además se conoce como lugar de origen mitológico de la cultura romana, en la historia de los hermanos criados por una loba, que fueron Rómulo y Remo. Entonces, aquí vemos una escultura de una loba amamantando a dos niños humanos, Rómulo y Remo, y así es como se cree que se dio el origen de la fundación de Roma. Esto lo vamos a ver solamente así porque en las próximas diapositivas les voy a explicar más o menos de qué trataba este mito. ¿Ok? El clima del lugar se caracteriza por la influencia del factor latitudinal y cercano al mar. Su ubicación subtropical le otorga el carácter de templado, teniendo una variedad climática inspirada en el mismo mar que lo rodea, que es el Mediterráneo. Chicos, en Italia hace demasiado calor, muchísimo calor. Y cuando vienen los días de verano, las temperaturas pueden subir a más de 40 grados. Sí, es muy fuerte el calor que se vive allá.
Lo único bueno de eso es que, bueno, las playas pueden ser visitadas porque en el resto del año, pues, el agua es muy fría y casi nadie se mete. El clima mediterráneo se caracteriza por una estación seca y calurosa y un invierno frío y con presencia de precipitación. Recuerden que cuando nosotros hablamos de precipitación, hablamos de lo que son las lluvias, ¿sí? O lo que son granizos o nevados, ¿sí? Y cuando cae agua en cualquiera de esos dos estados. Aunque esta es la etapa del año más breve, habiendo en ocasiones largos meses de sequía. A pesar de ello, la presencia de este tipo de clima, sumado a las naturales fuentes de agua dulce, enriquecidas por la existencia de cadenas montañosas, permitieron que Roma gozara de una amplia ventaja agropecuaria, pues los cultivos crecen en estas condiciones casi sin dificultades e incluso de manera excepcional, destacándose los olivos y las vides, pues la vegetación que mejor se da son árboles y arbustos de mediana altura. Aquí vemos la primera diferencia, chicos, entre Grecia y Roma. Recuerden que las tierras de Grecia pues no eran muy fértiles, era un terreno bastante rocoso, entonces se les dificultaba lo que eran la siembra y la cosecha. En cambio, Roma no. Roma tenía tierras muy fértiles, como habíamos hablado en Mesopotamia, que también era fértil, la India, la China. Entonces, principalmente lo que se sembraba y lo que se cosechaba eran los olivos y las uvas, ¿sí? Para posteriormente hacer lo que es el vino. Primeros pobladores de Roma. Los primeros pobladores de Roma fueron tribus latinas, sabinas y etruscas, situándose los primeros habitantes de Roma en las 7 colinas. Entonces aquí vemos tres poblaciones interesantes, la población latina, la sabina y los etruscas. Entonces, los latinos fueron uno de los habitantes de Roma. Por eso hoy vamos a saber por qué a nosotros nos llaman latinoamericanos o latinos. Entonces, ¿alguien tiene idea de qué significa la palabra latino? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Han escuchado esa palabra anteriormente? De Latinoamérica. Ajá, sí. Sí, Sí, de profe. Latinoamérica, pero no. Le estoy hablando antes de constituirse la palabra latinoamericano, latino o latín. ¿Lo han oído ustedes anteriormente? Sí he escuchado, pero no sé qué es. Ok, chicos. Los latinos eran una población de habla latín, ¿sí? El latín es un idioma súper antiguo que ahorita en las civilizaciones está casi muerto, es una lengua casi muerta porque nadie habla latín, perdón, sino que más bien se estudia como un hecho histórico, ¿sí? Ahorita los que hablan latín son algunos historiadores, algunos arqueólogos y algunas personas que estudian para sacerdotes, ¿sí? En estas escuelas católicas. Entonces, del latín es que surgen todas las lenguas románticas, como es el castellano, como es el portugués. Entonces, esa es la madre de estos idiomas, ¿sí? Entonces, más adelante, a nosotros se nos llamó latinos porque el español es uno de, de las adaptaciones que se dio del latín, ¿sí? Entonces, al nosotros hablar español, ¿sí? Al hablar primeramente castellano, se nos consideró como la nueva lengua que había muerto, entonces se nos llama latinoamericanos. El término latinoamericanos, ahorita para nuestro continente, es relativamente nuevo porque teníamos diferentes nombres. En otros países nos conocían como la Nueva América o como las Indias y durante diversos procesos
con estas organizaciones mundiales, se decidieron finalmente llamarnos Latinoamérica y a los habitantes latinos, ¿ok? Entonces, así es que viene el nombre de Latinoamérica. Los latinos fueron una rama indoeuropea que ocupaba Lacio, la región donde está Roma, emparentada con los húngaros y otros pueblos del centro de Italia. Los etruscos eran un pueblo dominante en Italia en aquel momento y bajo el control de los cuales en un principio y como rivales directos después surgió Roma. El origen de Roma. Entonces aquí se les voy a hablar un poquito de cómo empezó a formarse la capital. La civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años. En el siglo VIII, Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Los vecinos etruscos tomaron el poder durante varios años hasta que fueron derrocados por los romanos, quienes se consagraron al conformar la República de Roma. Entonces, como pasa en todos los países chicos, siempre hay estas continuas guerras hasta que por fin se crea lo que es la primera república, ¿ok? Continuaron expandiendo su poder en la región hasta convertirse finalmente en lo que es un imperio, que sabemos que se llama un imperio a estas civilizaciones que conquistan muchísimo más países que están alrededor de ellos, como Grecia. Ese fue un imperio. Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, ¿sí? Aquí vemos a Rómulo y vemos a Remo en el año 753 a.C., quienes fueron abandonados por su madre en una cesta en el río Tíber, pero una loba los rescató. Llegada la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero fue entonces que se pelearon. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la región y la bautizó Roma en honor a su nombre. Entonces, Roma viene de Rómulo, ¿ok? Roma viene de Rómulo. Y aquí, pues le voy a decir un dato interesante, ¿sí? Pues no tiene mucho que ver, pero cuando Bolívar, ¿sí? Cuando Bolívar, el libertador, le dieron el honor de formar una nueva república con su nombre, se formó lo que fue Bolívar, ¿sí? Que Bolívar era correspondía a la parte sur de Argentina y parte de Perú. Entonces, ese país fue llamado Roma, pero con el tiempo, Bolívar, perdón, con el tiempo era un poco incómodo llamar al país Bolívar. Entonces, durante unos acuerdos y durante muchas charlas y peleas, se decidió cambiarle el nombre al país Bolívar por Bolivia. Entonces se utilizó esta frase que fue bastante legendaria, que decía, si Roma fue por Rómulo, entonces Bolivia será por Bolívar. Entonces se hacía referencia a esta mitología de cómo fue fundada la ciudad, ¿ok? Periodos históricos de Roma. Los historiadores reconocen tres etapas en el desarrollo del gobierno romano. La época de la República de Roma fue uno de los periodos más significativos en la historia de esta civilización, que logró afianzarla como potencia dominante y más tarde consolidarse como un imperio romano. Las tres etapas, según su tipo de gobierno, fueron las siguientes. La primera, la monarquía. ¿Sí? Nosotros vemos que todo país, antes de crear una república, siempre va a tener un monarca. ¿Alguien sabe qué significa la palabra monarca o qué es una monarquía? Ah, chicos, No sé, profe. No, bueno, ¿no saben? no. Ok. La monarquía son como reyes, ¿sí? Cuando hablamos de un monarca, hablamos como un rey, que en su mayoría se impuso delante del pueblo porque quería unir
a lo que son las poblaciones de cierto país y se perpetúa en el poder durante mucho tiempo, haciendo un linaje en donde cuando se muere este cabecilla, pues lo sucede a lo que son sus hijos y luego sus nietos. Esa es una monarquía. Entonces, generalmente todos los países empezaron por esta monarquía. Nosotros estudiamos lo que fue el imperio de China y lo que fue la India. Vemos que había cierto tipo de monarquía con otros nombres, pero era eso, ¿sí? Eran emperadores, ¿sí? Eran emperadores, no eran como reyes que se proclamaban en el poder con su única idea de unir a todo el país. Por ejemplo, en China, China estaba dividida y ellos querían unir todas las provincias para hacer una potencia y así seguir expandiéndose, ¿sí? Entonces, prácticamente así es la monarquía. La monarquía fue el primer periodo que se vio en Roma y estuvo en el siglo 8 a.C. y duró hasta el siglo 6 a.C. Duró aproximadamente lo que fueron 2 siglos. Entonces fue un periodo de gran influencia etrusca. Recuerden que Etrusca es una de las poblaciones que vivían en Roma, del cual surgió el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso a la República. Durante este periodo ejercieron el poder los reyes romanos y los etruscos, ¿sí? Entonces aquí hay una representación de cómo pudo haber sido este primer monarca. Luego se creó lo que fue la República en el siglo 6 a.C. y duró hasta un siglo después de Cristo. Comenzó la expansión acompañada de un periodo de grandes luchas y conquistas, como las guerras púnicas que tuvieron lugar en Roma y en Cartago, entre el año 264 a.C. y 146 a.C. Roma triunfó en la última batalla y se convirtió en la primera potencia del Mediterráneo bajo el liderazgo de Julio César, a quien muchos lo llamaban dictador. Con la muerte de Julio César se inició una pelea para tomar el mando de Roma entre Marco Antonio y Octavio, que era sobrino de Julio César, quien triunfó y dio comienzo al Imperio Romano. ¿Ok? Entonces aquí vemos una foto que representaba un poco la República. En la República empezaron a ver sucesivas guerras, ¿sí? Y estas sucesivas guerras que habían fue lo que dio más adelante el nacimiento del imperio. El imperio duró desde el año 1 después de Cristo hasta el siglo 5 después de Cristo, perdón, siglo 1. Y es un imperio que duró bastante, fue uno de los imperios más estables que se ha conocido de la historia y pues nos dejó bastante legados. Esos legados los vamos a ver la próxima semana, pero les hablo un poquito que nos dejó legado tanto en la religión como en las leyes, ¿sí? Cuando una persona quiere ser abogado y está en la escuela de derecho, en el primer año las materias que ve son el derecho romano, porque el derecho romano es la base de las leyes que adoptaron todos los países modernos, ¿ok? También era una civilización que estaba adelantada a su época. Entonces, el imperio fue el periodo caracterizado por un gobierno autócrata. El poder recaía sobre una sola persona, ¿sí? El emperador, cuyas decisiones no estaban sujetas a leyes ni mecanismos que los regulen. No había ningún tipo de ley para ese entonces, sino se hacía lo que quería el emperador. Augusto fue el primer emperador de Roma que gobernó y se autoproclamó cada año de su mandato. Logró establecer cierta paz interna, pero padeció constantes enfrentamientos fronterizos. Sin embargo, logró expandir el imperio hacia las regiones vecinas. Tras su muerte, en el año 14 después de Cristo, el Senado le otorgó el reconocimiento de divinidad, apoteosis, y fue sucedido por Tiberio, que era su hijastro, ¿sí? Entonces, este nombre no se les puede olvidar, de Augusto como primer emperador de Roma. Bajo su mandato es que ellos empezaron a conquistar a varios países, ¿sí? Entonces aquí hay algún retrato, algunas
bustos de Augusto, ¿sí? Para que ustedes lo puedan reconocer si lo ven más adelante. Augusto era considerado un hombre muy bello, chicos. Tenía un cabello muy bonito, rubio, con ondas, ¿sí? Entonces, aparte de su poder, también era considerado, pues, hermoso. Roma durante la monarquía. Entonces, ya hablamos que esto eran los tres periodos, la monarquía, luego la república y luego lo que fue el imperio. Entonces, vamos a estudiar un poquito más a fondo cómo se creó la monarquía y cómo estuvo Roma durante ese periodo, ¿ok? Entonces, la sociedad de entonces abarcaba cuatro clases. Recordemos que hemos visto en todas estas civilizaciones que la ciudad, los pueblos estaban divididos según su estatus social, ¿sí? Los que tenían más plata pues estaban en las pirámides y los que eran esclavos o eran extranjeros siempre estaban en la base de la pirámide, que bueno, eran los renegados de estas ciudades. Entonces, en la monarquía romana estaban principalmente que eran los patricios, que conformaban la clase aristocrática de mucho dinero y tenían plenos derechos de ciudadanos. Se creían descendientes de los fundadores de Roma. ¿Ok? Luego de los patricios venían los plebeyos, aglutinaban a extranjeros, libertos, vagabundos y habitantes de las ciudades dominadas, convirtiéndose a la clase más numerosa. Se dedicaban a la agricultura, al comercio, a la industria y pagaban impuestos al Estado. Luego venían los clientes que se encontraban bajo la tutela de un padre de familia, quien proporcionaba vivienda y tierra para cultivar, ya que eran personas muy pobres. Y por último estaban los esclavos. Presten atención quién eran los esclavos aquí. Los esclavos eran los prisioneros de guerra y sujetos comprados en los mercados que constituían esta clase social, cuyo tratamiento era el de objeto o bestia como todo, ¿sí? Los esclavos no se les consideraban personas. Eran la fuerza de trabajo como animales o cosas. A esto se les asignaban las tareas más pesadas. Entonces, aquí hay una pequeña foto de cómo podían ser los patricios, los plebeyos y por último los esclavos. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar de compartir aquí. Entonces, chicos, eso es lo que nosotros vamos a ver por el día de hoy. En la próxima clase nosotros vamos a hablar de lo que son los otros periodos, vamos a hablar bastante de lo que es la república para terminar de hablar del imperio, que es la época pues que más nos llama la atención para saber qué se pudo lograr durante ese tiempo, ¿sí? Entonces vamos a hacer preguntas para que quede claro porque necesito que entiendan para la próxima clase. Entonces, Roma, ¿en qué continente nosotros lo encontramos? Europeo, continente europeo. Ajá, en el continente europeo. Muy bien. Roma es la capital de qué país? Italia. De Italia. De Italia. Italia. ¿Sí? Italia. ¿Recuerdan cómo es el mapa de Italia? ¿Cómo nosotros lo podemos identificar? Porque está cerca del mar Mediterráneo. Está cerca del mar Mediterráneo. ¿Y cómo es la forma del mapa de Italia? Como una bota. Es como una bota. Pues eso es muy fácil de reconocer. Muy bien. ¿Quién me puede hablar de la mitología romana? ¿Cómo se creó Roma? ¿Cuál es el mito que se considera? De que habían dos niños llamados Remulus y Remus y que Rómulo y Remo. y los dejaron y su mamá los dejó en un río y vino una loba y los cuidó. Muy bien, los cuidó hasta que fuesen grandes. ¿Y qué pasó con los hermanos? ¿Los dos fundaron la ciudad? No, uno Se mató al otro. pelearon. Uno Ajá. ¿Quién se mató a... pelearon y Ajá, se pelearon. ¿Quién mató a quién? Rómulo mató a Remo. Remo. o- Muy bien.
Ajá, entonces Roma viene de la palabra o del nombre Rómulo, ¿verdad? Roma viene de Rómulo. ¿Se acuerdan de la anécdota que les conté de Simón Bolívar? ¿Qué otro parecido podemos encontrar con Rómulo y Remo de otro país? Bolivia, Bolívar. Muy bien, de Bolívar, de Bolivia, Bolívar. Muy bien. Ajá, chicos, ¿cuáles fueron las poblaciones que habitaban Roma? Eran tres. Los plebeyos, Ujú. ¿Quién más? Los esclavos, Ajá. Eran cuatro. Plebeyos, Los patricios. los los patricios clientes. y los clientes. Muy bien, excelente. Bueno, chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Por favor, si tienen alguna duda, para que hagan sus preguntas y podamos responderlas en la siguiente clase. Voy a dejar de grabar, pero no se desconecten porque necesito hablar un poco con ustedes, ¿ok?